Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver el tema 24, que es el tema de la clonación. En su libreta vamos a empezar con esta par de preguntas. Si alguna vez han escuchado este término, ¿qué es lo que creen ustedes que es la clonación? Con eso vamos a empezar. Acuérdense que pueden ponerle pausa al video para posteriormente continuar. Bueno, vamos a definir entonces lo que es la clonación. La clonación describe una variedad de procesos que pueden usarse para producir copias genéticamente idénticas de un ente biológico, o sea, realiza una copia perfecta de un ser vivo. El término clonación describe una variedad de procesos que pueden usarse para producir copias genéticamente idénticas a un ente biológico. El material copiado, que tiene la misma composición genética que el original, se conoce como clon. Los investigadores han clonado una gran variedad de materiales biológicos, entre ellos genes, células, tejidos e incluso organismos enteros, tales como una abeja. El clon lo podemos definir entonces como un conjunto de individuos genéticamente idénticos que descienden de un mismo individuo, y la clonación es crear un nuevo organismo con la misma información genética que una célula existente. Es un método de reproducción asexual donde la fertilización no ocurre, solamente hay un progenitor involucrado. En la naturaleza podemos encontrar algunos seres clonados, por ejemplo algunas plantas y algunos organismos unicelulares, tales como las bacterias, que producen descendientes genéticamente idénticos a través de un proceso llamado reproducción asexual. En la reproducción asexual, un nuevo individuo se genera de una copia a otra, o sea, se hacen dos seres idénticos, como en el caso de la mitosis, por ejemplo, ¿no? Los clones naturales también son conocidos como gemelos idénticos. Se presentan en los seres humanos y en otros mamíferos. Estos gemelos se producen cuando un óvulo fecundado se divide, creando dos o más embriones que llevan un ADN casi idéntico. Los gemelos idénticos tienen casi la misma composición genética el uno y el otro, pero son genéticamente distintos de cualquiera de los padres. El primer proceso de clonación fue de un animal realizado en 1952 a partir de un óvulo de una rana por científicos de la Universidad de Pensilvania, quienes después del éxito logrado continuaron haciendo clonación con ratones. En 1991 en Taiwán, el doctor Wu Ming-che del Instituto de Investigación de Ganado clonó 5 cerdos que era una especie de peligro en extinción y que tenían el 90% de similitud. Um, También en 1996 fue clonada la abeja Dolly, que fue el primer animal clonado a partir del ADN derivado de una abeja adulta en vez de utilizar el ADN de un embrión. Pero aunque Dolly tenía una apariencia saludable, se cuestiona la posibilidad de que envejeciera antes que una abeja normal. Además, fueron necesarios 277 intentos para producir este nacimiento. Los investigadores lograron engendrar con éxito 8 embriones y uno de ellos sobrevivió, a la cual se le denominó Dolly. Con estas cifras se puede estimar la cantidad de vidas humanas que se perderían durante los eventuales experimentos de clonación mientras estos ocurran con la tecnología. Entonces aquí ya vemos un problema bioético, ¿no? Si lo vemos desde la perspectiva, a lo mejor podríamos recuperar a una persona que falleció o que está enferma, ¿no? Pero pues cuántos tienen que morir para poder tener éxito con uno solo. Bueno, ya han pasado 20 años del nacimiento de Dolly, hace 2 décadas. Bueno, ya casi 3, ¿no? La raza del borrego que se logró clonar era Finn Dorset. El creador, Ian Wilmot. El objetivo inicial de este proyecto era desarrollar métodos eficaces para mejorar a los animales de granja. Esta Dolly tuvo crías y la primera cría se le llamó Bonnie. Fue cruzada de manera natural con un carnero de montaña galés llamada David. Al quedar preñada se le mantuvo en cuarentena para evitar un aborto. El 23 de abril de 1998 parió su cría, llamada Bonnie. Nació el 5 de julio de 1996 y murió el 14 de febrero de 2003. Tuvo 6 hijos en total. ¿Cómo la clonaron? Bueno, se obtuvo una célula madre de la ubre de la oveja de 6 años de edad. El núcleo y el respectivo ADN de dicha célula se implantó en un óvulo previamente enucleado, que quiere decir enucleado, se le quita el núcleo,
Para iniciar el proceso embrionario al nuevo óvulo se activa por medio de pequeños impulsos eléctricos. Se consigue un embrión genéticamente idéntico al adulto de que se extrajo la célula de partida. Luego se implanta en la madre sustituta, que fue en el caso de Dolly, la cara negra escocesa. En su vientre se desarrolló un feto con total normalidad y bueno, fue así que nació Dolly. Bueno, este fue uno de los casos exitosos en la clonación reproductiva. Los investigadores extraen las células somáticas. Acordemos que las células somáticas son células que no son sexuales, pero estas tienen que estar maduras, tal como la célula de la piel de un animal que se desee copiar. Entonces no se están utilizando lo que son las células sexuales. Luego se va a transferir el ADN de la célula somática del animal donante en óvulo u ovocito al que se le ha extraído su propio núcleo que contiene el ADN. Los investigadores pueden incorporar al ADN la célula somática al óvulo vacío de dos maneras distintas. Primero, extraen el núcleo que contiene el ADN de la célula somática con una aguja y lo inyectan en un óvulo vacío. En el segundo método, usan una corriente eléctrica para unir la célula somática entera al óvulo vacío. En ambos procesos se deja que el óvulo se desarrolle para convertirse en un embrión en las primeras etapas, en un tubo de ensayo, y luego es implantado a una hembra. Entonces, ¿qué animales han sido clonados? Bueno, hay muchísimos animales que han sido clonados, el más famoso es este, pero también se han clonado animales como gatos, venados, perros, caballos, mulas, bueyes, conejos y ratas. En el caso de los seres humanos, bueno, a pesar de varias afirmaciones de gran divulgación, la clonación de seres humanos todavía parece ser ficción. Actualmente no hay pruebas científicas sólidas de alguien que haya clonado embriones humanos. En 1998, científicos de Corea del Sur afirmaron haber clonado exitosamente un embrión humano, pero dijeron que el experimento había sido interrumpido en una de las etapas iniciales, cuando el clon era tan solo un grupo de 4 células. En el 2002, Clonite, parte de un grupo religioso que cree que los seres humanos fueron creados por extraterrestres, dio una rueda de prensa para anunciar el nacimiento de lo que afirmaba ser el primer ser humano clonado, una niña llamada Eva. No obstante, a pesar de reiteradas solicitudes por parte de la comunidad de investigación y los medios de comunicación, Clonite nunca presentó ninguna prueba para confirmar la existencia de este clon y de los otros 12 clones humanos que supuestamente creó. En el 2004, un grupo dirigido por Woo-sung Hwang de Seoul National University en Corea del Sur publicó un artículo en la revista Science en el que afirmaba haber clonado un embrión humano clonado en un tubo de ensayo. Sin embargo, posteriormente un comité científico independiente no encontró ninguna prueba para respaldar dicha afirmación, y en enero del 2006 la revista Science anunció el artículo de Wang había sido retratado. Bueno, sabemos que tenemos la tecnología para hacerlo, pero pues hay muchas cuestiones. Aquí está lo que les estaba yo explicando acerca del proceso, ¿no? La célula se le quita, la célula somática, se le quita lo que es el núcleo y bueno, se produce un proceso de reproducción. En un tubo de ensayo empiezan las primeras fases de crecimiento del embrión, y una vez que ya tiene cierto tiempo se implementa a lo que es la hembra, ¿no? Para que pueda irse desarrollando. Existen dos tipos de clonación: la clonación reproductiva, que es la que se basa en la creación de una copia genéticamente idéntica a una copia actual o anterior en serie. Aquí tenemos el ejemplo de la oveja Dolly, ¿no? Se puede ser el ser humano o animal, especies en peligro de extinción o animales genéticamente idénticos. Y el otro tipo de clonación que existe es la clonación terapéutica. Su objetivo principal es desarrollar un embrión para extraer sus células madres y aplicarlas en la medicina. ¿Cómo se puede aplicar esto en la medicina? Bueno, creando tejidos que pueden ser posteriormente sacados o órganos dañados que implica posteriormente la destrucción del embrión. Bueno, la clonación reproductiva puede, aquí volvemos a esto, puede hacer posible a los investigadores hagan copias de animales con posibles beneficios en los campos de medicina y agricultura. Por ejemplo, los mismos investigadores escoceses que clonaron a Dolly han clonado otras ovejas que han sido modificadas genéticamente para producir más leche, que contiene una proteína humana esencial para el proceso de la coagulación sanguínea.
La esperanza es que algún día esta proteína puede ser purificada de la leche y ser dada a los seres humanos cuya sangre no coagule correctamente. Otros posibles usos de los animales clonados es para evaluar nuevos medicamentos y estrategias de tratamiento. La gran ventaja del uso de animales clonados para evaluar medicamentos es que son todos genéticamente idénticos, lo cual significa que sus respuestas a los medicamentos deben ser uniformes en vez de variables, tal como se ven en los animales con distintas composiciones genéticas. Otra aplicación de crear clones para producir poblaciones de peligro de extinción. En el 2001, investigadores produjeron el primer clon de una especie en peligro de extinción, un tipo de buey asiático conocido como war. Lamentablemente, la cría de war, que se había desarrollado en el interior de su madre sustituta vaca, murió tan solo unos pocos días después de su nacimiento. En el 2003, otro tipo de buey en peligro de extinción, conocido como Banteg, fue clonado exitosamente. Poco tiempo después, 3 gatos salvajes africanos fueron clonados utilizando embriones congelados con una fuente de ADN. Entonces, esta es una de las ventajas que podemos verle a la clonación. Ahora, en cuanto a la clonación terapéutica, podemos decir que es una fuente rica de células madres embrionarias. Y las células madres sabemos bien que son aquellas células que a partir de ellas se forman todas las células somáticas que tenemos en nuestro organismo. Entonces, básicamente, esta nos puede proveer de la base para formar órganos o ciertas partes del cuerpo que perdimos por alguna situación, por enfermedad o por un accidente. Los investigadores tienen la esperanza de utilizar las células madres embrionarias que tienen la capacidad única de generar prácticamente todos los tipos de células en un organismo para desarrollar tejidos sanos en el laboratorio que pueden usarse para reemplazar tejidos lesionados o afectados. Además, podría ser posible aprender más acerca de las causas moleculares de las enfermedades al estudiar estirpes de células madres embrionarias de los embriones donados derivados de las células de animales o seres humanos con distintas enfermedades. Por último, los tejidos diferenciados derivados de las células madres embrionarias son excelentes herramientas para evaluar nuevos medicamentos terapéuticos. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el problema de la bioética con la clonación del genoma humano? Bueno, en la actualidad la clonación posee 2 ramas: la reproducción del organismo mediante la copia de su genoma y la finalidad terapéutica, que incluye la clonación de órganos y tejidos usados generalmente para el trasplante de órganos dañados por otras buenas condiciones. Ahora, la bioética enfoca la clonación reproductiva de forma negativa e ilícita por las implicaciones sociales y morales que ocasiona. Entonces, sabemos que la parte de la clonación reproductiva es para generar solamente un solo ser. Se pueden sacrificar varios, como en el caso de la oveja Dolly, que fueron más de 200. Y en el caso de la clonación terapéutica es considerada importante e interesante desde el punto de vista científico y ético, ya que puede conducir a resolver varios problemas de salud. Pero también tenemos la parte en donde nos dice que una vez que utilizamos las células madres de este embrión, pues el embrión hay que desecharlo. Entonces, ya para concluir, podemos decir que la clonación humana es un dilema ético y científico. En el 12 de enero de 1998 se firmó un protocolo. Ya habíamos comentado la vez pasada que los protocolos son leyes, ¿no?, del Consejo de Europa que prohíbe la clonación humana por considerarla una práctica experimental peligrosa y que, bueno, se conoce ya las herramientas, se tienen las herramientas, pero no se es permitido hacerla. Entonces, hubo un debate para poder desarrollar este protocolo. La discusión principal fue al derecho a la identidad humana, la inclusión social, la alteración del concepto de familia y la eugenesia. Entonces, a favor comentaban que iba a servir para crear y comprobar teorías de genética, así como la obtención del método más eficaz para tratar enfermedades. Y en contra, los argumentos eran que apuntaban para un peligro hacia la ciencia y la sociedad, pues su uso pondría en riesgo la dignidad e identidad de los humanos. Y bueno, en el caso de la clonación terapéutica, el método de clonación parcial para obtener órganos a partir de células madres con el fin de trasplantarlos en humanos sin rechazo, pues todavía tiene una aceptación, ¿sí? De hecho, pues sí se utiliza con sus
debidas leyes y sus debidas cuestiones bioéticas, pero la clonación de humanos está prohibida. Yo no quiere decir que pues no se haya realizado o ya haya alguno, ¿no? Pero pues se supone que ha de ser secreto eso, ¿no? Bueno, entonces, para finalizar lo que es este tema, muchachos, van a investigar algunos otros organismos que se hayan intentado clonar. Yo ya mencioné algunos, pero los mencioné de una manera muy superficial. Entonces van a investigar un poco más acerca de estos animales, un poco más de la historia, de cómo se clonaron, más o menos en qué fechas, dónde fue. Y también van a explicar por qué creen ustedes que no es bioético clonar a los seres humanos, que también ya se comentó en este video. Por favor, esta actividad la van a hacer en Portafolio de Evidencias. Acuérdense que el tema es clonación de los humanos y es parte esencial de su evaluación, ¿vale? Entonces, en su Portafolio de Evidencias. Gracias.